noches entonces, sí, creo que ya tenemos una buena cantidad de gente que está conectada. Tenemos 22 personas. Vamos a saludar a Miguel Baptista, Carlos Calderón, Cristian Chávez, Claudia Rojas, Cristian Choque, Edson Flores, Fidel Alvarado, Gabriel Quispe, Yamil Paz, Javier Mita, Jesús Persona, Johnny Vicente, Juan Carlos Coaquira, Juan José Ríos, Juan Yampasi, Julio César Paz, Limber Huanca, Luz Poma, Roberto Huanca, Rodrigo Gutiérrez, que tenemos ahorita conectados en línea. Muy buenas noches a todos. Seguramente va a haber un par de personas más que tal vez se vayan conectando en el transcurso de esta noche, ¿no? Esencialmente lo que vamos a chequear hoy día es, como han estado viendo el dibujito que estoy empezando a fabricar, son filtros digitales, pero para ello primero vamos a recordar un poquito de los tipos de filtros que ya tenemos o ya conocíamos en el entorno analógico, ¿no? Entonces, para recordar, cuando hablamos de filtros, esencialmente estamos hablando de el dominio de la frecuencia, ¿ok? Entonces estaríamos trabajando con filtros en el dominio de la frecuencia. Esencialmente, ¿qué sería un filtro? Es una función de transferencia específica que nos da un sistema que nos permite, en un caso, admitir o en un caso rechazar un rango de frecuencias determinado, ¿no? Inicialmente nosotros teníamos 4 tipos de filtro. El primer filtro es conocido como filtro pasa bajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque llegamos hasta una frecuencia de corte y vamos a suponer una amplificación específica, un poco más gruesito para que se note más, donde antes de una frecuencia de corte te va a permitir el paso e idealmente después de esa frecuencia de corte todas las señales atenuadas, es decir, no pasa ningún tipo de señal, ¿no? En ese sentido, entonces tendríamos nosotros el filtro pasa bajo, ¿no? Es decir, vamos a tener un rango de paso que sería antes de la frecuencia de corte y vamos a tener un rango de tensión o corte posterior a esta frecuencia específica que nosotros podemos determinar, ¿no? Su opuesto, es decir, una frecuencia de corte estaría dada por debajo, ¿no? Entonces, si toda la banda que va a ser permitida de paso va a estar por arriba, es decir, en este sector eliminamos todo tipo de señal y arriba de esta frecuencia permitimos todo tipo de señal, ¿no? Esta sería entonces nuestra otra opción que tendríamos en el filtro, que sería el filtro pasa alto, ¿no? Porque estamos hablando de frecuencias más altas de la frecuencia de corte. Por otro lado, nosotros podríamos hablar de manejar 2 frecuencias y no solo una, ¿no? Entonces haríamos de una frecuencia 1 a una frecuencia 2, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos hablar de un rango de selección entre estas 2 frecuencias, F1 y F2, ¿no? De tal manera que nosotros en este ranguito podamos hablar de una condición, por ejemplo, en el primer caso de paso, es decir, que desde la frecuencia 1 hasta la frecuencia 2 se va a permitir el paso de la señal
Y antes y después de estas frecuencias no se permitiría. Es decir, antes de la frecuencia 1, limitamos el paso de nuestra señal y después de la frecuencia más grande, que sería la frecuencia 2, estaríamos hablando de una señal de rechazo, ¿no? Entonces tendríamos una señal de paso y una señal de rechazo. En el caso del otro tipo de filtro, estaríamos hablando de un filtro rechaza banda de F1, F2. Nosotros vamos a tener que se puede rechazar la señal al revés de la anterior y solamente pasarán las frecuencias inferiores a F1 y superiores a F2, de tal manera que nosotros tengamos una caracterización de frecuencias de paso y rechazo en cada uno de estos, ¿no? Entonces, vamos a colocar los nombres a estas señales, ¿no? Entonces, este primer filtro lo vamos a llamar pasa abajo. ¿No? Filtro pasa abajo. A este otro lo vamos a llamar pasa alto. A este de acá le llamaríamos pasa banda. Y finalmente este otro de acá será el rechaza banda. Entonces esos serían esencialmente los 4 tipos de filtro comunes, ¿no? Entonces nuestros filtros que acabamos de determinar van a ser filtros obviamente ideales. Ahora bien, otros filtros que podemos hablar de filtros no ideales podríamos tomar en cuenta como Butterworth, doble T, Butterworth, Chebyshev, tenemos tipo gaussiano, bien, ponemos etcétera para no estar simplemente colocando, ¿no? Entonces, esencialmente, se los puede clasificar en 2 tipos. Los filtros IR, que serían
filtros de respuesta finita y los tipos de respuesta infinita. No, esencialmente entonces estaríamos hablando de filtros realimentados y de filtros no realimentados, ¿no? Y por la posición donde van a estar los polos y ceros, pues nosotros vamos a poder clasificar en otros tipos de filtros. No sé, ustedes tienen un MATLAB arriba del 2012, ya podríamos tener lo que sería la aplicación directamente de filtros, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro creador de filtros respectivo. A ver si lo encuentro rapidito. Lo estoy encontrando, a ver. Aquí está. No es una aplicación en MATLAB que nos permite hacer directamente el manejo para encontrar la función de transferencia, ¿no? Entonces nosotros elegimos el tipo de filtro que hemos dicho hace un momento, ¿no? Por ejemplo, pasa abajo. El tipo de diseño, por ejemplo, de respuesta infinita, Butterworth. El orden, ¿no? El orden del filtro. Por ejemplo, vamos a poner un orden 5. Las unidades, por ejemplo, kilohercios. Y aquí estamos con la frecuencia de paso. Aquí está 10. No estamos hablando de... Le ponemos un cerito más a ambos para hablar de megahercios. No podemos quitar esto más fácil. No estaríamos cortando todo lo que sería, por ejemplo, si hacemos esto, las frecuencias de radio, ¿no? Entonces simplemente con un clic hacemos que diseñe y tarda un cacho en diseñar, obviamente. Y aquí tenemos el filtro de orden 5. Si nosotros recordamos la teoría de filtros Butterworth, que habíamos chequeado en electrónica lineal, es un filtro con máxima respuesta plana, ¿no? Y si ustedes observan directamente acá, en la parte de paso, tenemos una máxima respuesta plana, ¿no? Recuerden que estamos trabajando de un filtro de orden 5, ¿no? Y bueno, la caída es baja, ¿no? No es abrupta, ¿no? Y aquí más o menos 108 estaría nuestra banda de caída, ¿no? O nuestra frecuencia de corte, ¿no? Si ustedes observan aquí, ya estaríamos hablando de menos 120 decibelios, ¿no? Para lo que sería esta caída. Si ustedes recuerdan un cachito, ¿no? ¿Qué sería esto del filtro Butterworth? Estaríamos justamente con la máxima respuesta plana, ¿no? Si nosotros hacemos una inversión y hacemos un nuevo diseño con los mismos parámetros, ¿no? Megahercios, la frecuencia de muestreo. Perdón, 480, siempre tiene que ser mayor la frecuencia de muestreo que la de corte, mínimamente 4 veces que hemos visto, ¿no? Entonces fíjense que es justamente al revés que nosotros tenemos el tipo de corte. Aquí tenemos más o menos 3 dB la caída y
obviamente se invierte, ¿no? Como pueden ver, obviamente esto no es un filtro real o ideal, sino más bien un filtro que se podría diseñar directamente. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, cosas como el manejo de polos y ceros, ¿no? El manejo de polos y ceros. O podemos ver los parámetros de cuantización. Vamos a ver la función de transferencia. Un bonito conversor que podemos hacer. Respuesta al escalón de este filtro. Respuesta al impulso de este mismo filtro. Y lo más importante, los coeficientes del filtro, ¿no? Que nos van a permitir ver qué valores tendríamos en numerador y denominador. Obviamente no hay que meterle toda esta cantidad de dígitos. Yo recomiendo 2 o 3 dígitos para que nosotros podamos encontrar componentes reales directamente ahí, ¿no? Obviamente, si lo vamos a programar en un DSP, podemos meterle toditos los dígitos que acepta el DSP. Eso ya depende del tipo de variables que estamos utilizando, ¿no? E incluso lo podemos guardar como una cajita de Simulink, ¿no? Es bastante útil esa herramientita. Bueno, entonces, ¿qué significarían estos IR y FIR, ¿no? Esencialmente tenemos la respuesta finita y la respuesta infinita que decíamos que se puede, a ver, vamos a chequear acá. ¿No? Los de respuesta infinita vamos a tener una realimentación, por ejemplo, en este caso aquí tendríamos utilizando lo que sería la transformada Z. Y dos de respuesta finita, obviamente estaríamos hablando de algo similar, pero si se dan cuenta la diferencia fundamental estaría acá, ¿no? Fíjense que no tenemos ya la realimentación que teníamos en los filtros infinitos, ¿no? Si hacemos una comparación, aquí tenemos solamente la parte de la señal que entra, ¿no? Mientras que aquí la salida se realimenta. Entonces, esencialmente aquí tendríamos solamente en esta parte, la parte del numerador, y en esto tendríamos la parte del denominador, ¿no? Entonces, una forma de sacarlo rapidito, esto sería simplemente multiplicar aquí. Tendríamos b sub 0 más z a la menos 1 por b sub 1 más z a la menos 1 por z a la menos 1 sería z a la menos 2 por b 2 y así hasta llegar a la z menos n por b sub n, ¿no? Entonces directamente ese sería nuestro denominador. Y aquí lo mismo para el numerador, tendríamos con las a's, y para el denominador con las b's. Ok, entonces
Esencialmente en uno estaríamos haciendo realimentación y en el otro no. Ok, entonces prácticamente eso sería el concepto de introducción de filtros que estaríamos viendo en esta ocasión.